¿Qué manera cree usted que afecta el trabajo del docente al desarrollo de las habilidades personales de los niños? En muchas cosas, en los niños, por ejemplo, en explorar, en el lenguaje, en motricidad gruesa, en motricidad fina, en la comunicación. La comunicación. Uh-huh. ¿Considera usted que es importante mantener a los niños motivados y felices en el momento en el que usted está con ellos? Claro, eso es muy necesario, la motivación. Primeramente, antes de empezar las actividades, primero se hace una motivación, que sea un juego o una canción. Para que estén felices. Sí, y la canción debe ser según el tema de la actividad que se va a realizar a diario. Okay. ¿Cuál sería el método o proceso de un profesor para que un niño aprenda que una tarea se hace de una manera y no de otra? Según cómo le enseña el docente, todo depende del docente, de la motivación, que se anime el niño a continuar haciendo sus deberes. Okay. ¿Cómo sería si un niño está haciendo las cosas mal? ¿Cómo usted le dirige para que haga las cosas bien? Primeramente, conversar con él, ponerse al nivel del niño, como se trabaja con niños chiquitos. La docente, arrodillarse, estar al nivel del niño y conversar, decir qué le pasa, por qué está así. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? Conversar. Y si es necesario, conversar con los padres de familia, la mamá más. ¿Considera usted importante la forma en la que se presentan los recursos didácticos a los niños? Por ejemplo, unos recursos tienen que ser más visuales, otros recursos más sonoros, como instrumentos musicales, o incluso recursos más táctiles, como la plastilina. Eso es muy importante, el material didáctico, que debe ser llamativo al niño, sí, debe ser con colores, colorido, llamativo y sonoro, como los instrumentos musicales. Sí, eso es muy instrumentos musicales utilizar. Guitarras pequeñas, tambores, flautas, panderetas. ¿También pone videos en la clase? Sí es necesario, pero no tenemos una televisión para poner. El celular no es permitido tener en la aula, y eso es muy importante, pero no tenemos el recurso. ¿Y la plastilina para qué serviría? Para manipular, para motricidad fina. Con los niños con los que usted trabaja, ¿es capaz de diferenciar las diferentes personalidades de los niños en la manera en cómo se desenvuelven con los materiales o con el resto de los niños? Sí. Por ejemplo, se les prohíbe, ¿no?, a los niños, a los padres de familia, se les dice que no compren a los niños, por ejemplo, juguetes peligrosos, así pistolas, esas cosas, el hombre araña, eso no es nada útil para el niño. Lo que se les dice es que compren cositas juguetes que les va a servir a los niños, por ejemplo, carritos, así, legos. Para que puedan expresar algo más sano. Claro, porque eso, ¿no? Desde chiquitos toca enseñarles, porque no crecen con una mentalidad y más no se sabe cómo viven en la casa, entonces a veces les causa daño a los niños eso. ¿Y puede notar usted que si un niño es más extrovertido que otro? Hay niños de todo, hay niños que más traviesos, otros más callados, hay niños de todo, unos más violentos. ¿Considera usted que los niños con los que trabaja son lo suficientemente diferenciables en sus habilidades como para que valiera la pena dividirlos en grupo y así trabajar para desarrollar esas habilidades? Sí, en el centro infantil eso se hace, ¿no? Se divide según la edad. Porque ya tienen unas habilidades más marcadas, ¿verdad? Claro, y se hace una planificación según la edad del niño, se les hace trabajar. ¿Usted tiene algún tipo de estrategia o método si ve que a los niños se les da muchísimo mejor hacer un tipo de actividad? Más que todo por medio del juego. Todo por medio del juego aprenden más, ¿no? Que estar ahí, habla, no les interesa mucho, es por medio del juego decir vamos a cantar, vamos a hacer una ronda, vamos a hacer una rima, entonces todo por medio del juego. Okay. ¿Considera usted importante que de este momento se eduque a los niños a tener una buena conducta y se comporten adecuadamente en distintos momentos de su vida? Sí, se considera así por medio del aprendizaje y que ellos vayan enseñando, aprendiendo y poniendo en práctica en la casa también. Siempre es por medio de los papás también, porque las maestras somos una guía y siempre toca estarle ahí comunicando al papá porque nos ayude algo a reforzar a la retroalimentación en la casa. ¿Cuál cree que serían los estímulos más apropiados para guiar a los niños para que se comporten de cierta manera? Por ejemplo, castigos, pequeñas recompensas. Sí, lo que se les dice es que se porten bien, que se les va a dar un caramelito. Entonces escuchan el dulce o el caramelo, entonces se ponen a hacer, obedecen. Así es. ¿Y castigos, algo así como? Castigos, cuando se portan mal, lo que les hace es un ratito, no todo el día, un ratito, unos 10 minutos, ponerle a un ladito. Y que no se mueva, que esté quietito ahí.
porque él se ha portado mal hasta que él tal vez ponga conciencia y dice, ya señorita, yo voy a portarme bien. Ah, ya. ¿Cuál sería la mejor manera de corregir a los niños? ¿Alguna actividad lo hacen mal, pero usted no quiere que causarles un daño psicológico para... Se le coge al niño que no ha trabajado y otra vez se vuelve con él, solamente con él, a ayudarle a decir, a ver, vamos a hacer así, coja bien el pincel, pinte bonito, estar más, o sea, con él una educación personalizada por un ratito. Okay. Sí. ¿Considera usted razonable recompensar cada acción buena que hagan los niños, a pesar de que esto puede hacer que se malacostumbren y hagan las cosas solo por busca de la recompensa? No creo, no, porque no toca decirle que igual tiene que hacer bien las cosas, no por la que está feliz, y siempre obedecer a las personas mayores. ¿Cree usted que beneficia más hacer actividades en grupo con los niños que actividades grupales? En el centro infantil es más en grupo, porque dice que no les estamos escolarizando si les hacemos trabajar individual. Inclusive se les hace trabajar en papelotes grandes, en hojas grandes, en hojas de papel bond, no en este papel. Cuando está trabajando con grupos, ¿usted tiene presente los factores externos, ambientales, que pueden llegar a robar la atención de los niños? Primeramente toca preparar los materiales que se va a utilizar luego para empezar la clase. Lo que se trabaja es con la puerta cerrada para que no se distraiga. Y también, por ejemplo, hay niños que siempre se distraen, entonces están uno por allá, hay unos niños que no hacen caso, por ejemplo, se trabaja con los cubos. Y él quiere el carro, inclusive las mamás vienen siempre, ya les conocen a los hijos, vienen siempre trayendo un carrito que con eso quiere. Entonces no sé qué será lo que no le quieren ni soltar, está marcado al carro, no quiere hacer caso. Y se les dice que trabaje con lo que toca trabajar ese día, no, con el carro se pone a estar jugando con el carro y distrayendo al resto de los compañeros. ¿Usted es capaz de notar una evolución de, por ejemplo, el uso del lenguaje en sus niños desde que comienzan el ciclo académico hasta que terminan? Por ejemplo, de un niño de 1 añito ya habla, no tanto, pero o sea, dice palabritas así. Pero igual hay niños que ya tienen 3 años, igual no hablan, entonces ahí tienen dificultad en el lenguaje. ¿Ya suelen pedir cosas, formular frases? Muy poco, por ejemplo, hay un niño que tiene 4 añitos, él no habla. Últimamente está diciendo muy poquitas palabras, unas 2, 3 palabras, y tendríamos que la mamá vaya a una terapia de lenguaje con el niño. A lo mejor puede tener problemas, así. Eso sí. Decir, mutismo selectivo, o esas cosas que solo hablan con ciertas personas, ¿no? Sí, pero él no habla, pero últimamente estando así con los compañeros, con amigos de niños de su edad, él se motiva de hacer las cosas, hacer las actividades, pero siempre le hace falta el lenguaje. Ustedes, ahorita que estamos en clases virtuales, ¿qué saben hacer? Lo que se les manda, se tiene un grupo de WhatsApp y se le manda a las mamás las actividades de la planificación, primera actividad, la motivación, hacerles cantar la cancioncita, así. Entonces, que las mamás nos ayuden en la casa enviando un videito, un pequeño video o fotos, o sea, que está trabajando el niño en la casa. ¿Considera usted que separar a los niños del entorno de la clase, como los otros niños, por culpa de las clases virtuales y el encierro, puede afectar un poco el desarrollo de cada uno de ellos? Sí, más se acostumbran ya estando en la casa y luego cuando tienen que volver al centro infantil, entonces ahí ya es como empezar de nuevo, ya sé que lloran, que toca igual hacer planificaciones de adaptación para que el niño esté ya igual se vuelva a incorporar al ambiente de trabajo del centro infantil. ¿Tú crees que ir a clase todos los días y participar en las clases te ayuda a sentirte un poco más inteligente? ¿Sí? Por ejemplo, ir a clases te ha ayudado a día de hoy a desarrollar alguna capacidad que antes no tenías. Hacer dibujos. Acá está un dibujo que yo sé. Ya. Volvemos. Si por algún motivo estás enojado y te toca ir a clases enojado, ¿eso te hace no prestarle tanta atención a las clases? No. ¿No? O sea, si tú vas a clases enojado, eso no te interrumpe mucho a la hora de intentar prestarle atención a lo que dice tu profesor. Bueno, cuando estoy muy cansado, Ya. ahí sí me enojo. Y ya no le prestas atención a la clase, te distraes con otra cosa, ¿verdad? Ya. ¿Sientes que cuando le prestas la suficiente atención a las cosas, esa cosa a la que le estás prestando atención como que se vuelve un poco más fácil para ti? ¿Sí? Sí. Como que poco a poco como que te vas volviendo mejor en esto.
Asimismo también pasa en los deberes. ¿Te gusta a ti leer más libros o escuchar un video en YouTube? Leer libros. ¿Te gusta más leer libros? Entonces, cuando te mandan un deber en la escuela, antes de ir a buscar un video en YouTube respecto a ese tema, prefieres ir a los libros que te da la institución e intentar comprenderlo desde ahí, ¿verdad? Y por ejemplo, ejercicios de matemática, cuando te mandan un deber y no sabes cómo resolver un ejercicio, ¿qué haces tú? ¿Revisar en tus apuntes o ver un video en YouTube sobre cómo resolver ese ejercicio? Ver un video en YouTube para ver cómo resolver. O sea, para unas cosas prefieres leer el libro y para otras cosas prefieres directamente ver un video de cómo lo hace otra persona, ¿verdad? Ok. ¿Qué te gustaría a ti ser cuando seas grande? Policía. ¿Qué es lo que te gusta de eso? Es que podemos coger a los ladrones y llevarlos a la cárcel. O sea, te gusta sentirte útil haciendo eso, ¿verdad? ¿Te gustaría que los profesores o tu escuela hagan una especie de examen a todos los estudiantes de tu clase para poder analizar qué habilidades tienes o en qué eres más bueno? Y de esta manera poder agruparlos en distintos grupos para que los profesores te ayuden a incluso mejorar más en esas habilidades. Pero a causa de esto te separarían de, por ejemplo, tu grupo de amigos. ¿Te gustaría a ti que hicieran este examen? ¿No? ¿Te prefieres estar con tus amigos a pesar de que ellos sean diferentes a ti? Pero ¿no te gustaría que los profesores te enseñaran cosas que a ti te gustaría aprender? No. ¿No? O sea, ¿tú consideras todas las materias que te están dando ahorita importantes? ¿Sí? ¿Todas? Cuando en clase te piden que hagas un deber sobre matemáticas o que resumas un pequeño texto que te mandaron, ¿tienes tú alguna serie de pasos o rutina que te ayude a completar esa tarea lo antes posible? Cuando me mandan así como deberes de sumas, Ya. sumo. ¿Y te mandan a hacer resúmenes de textos? Solo escribir. Ya. ¿Y cuáles son los pasos que sigues para hacer esta tarea? Cojo el texto y Ya. leo. Y pongo al lado de mi libro para copiar donde dijo que copiamos. Ah, ya. ¿Te gusta que los profesores, aparte de enseñarte las materias básicas, te enseñen valores, modales y que te digan cosas como así tienes que comportarte o así no tienes que comportarte? Sí. ¿Sí te gusta? ¿Por qué crees que eso podría ser útil? Para aprender a no molestar y no hacer traviesos. Ah, ya, no ser traviesos. ¿A ti te parece absurdo o sin sentido que los profesores pongan siempre castigos a cosas como si escribes con color rojo en el cuaderno 0, si utilizas corrector o manchas la hoja 0? No. Porque así entiendo lo que no debo que hacer. O sea, ¿te resulta consentido que pongan esos castigos? Si tachas el cuaderno 0. ¿Te gusta que cuando tú te comportas en la forma que tu profesor quiere que te comportes, este profesor lo reconozca mediante un elogio en medio de toda la clase? ¿Te gusta? ¿Cómo te hace sentir eso a ti? Muy bien. ¿Motivado? ¿Hace que quieras comportarte así la siguiente vez para que vuelvan a elegirte? Sí. Ahora bien, ¿qué pasaría si tú participas en clase y por cualquier motivo te equivocas? ¿Eso te hace sentir algún tipo de vergüenza? ¿Y cuál es la reacción de tu profesor respecto a eso, a que te equivoques en clase? Es que si le hacemos una equivocación nos tacha con esfero. Atacha con espero directamente. ¿Y algunas palabras te dice también? ¿Qué te puede decir tu profesor? Esto está mal, así que borra eso. Eso es lo que copié con lápiz y de ahí lo borro y lo vuelvo a escribir. Lo tengo. Ah, vale. ¿Te gusta a ti que los profesores manden más trabajos en grupos que trabajos individuales? No, porque no puedo. Porque no sé las casas de unos amigos para donde vivo. Ah, no puedes llegar ahí. Solo un amigo que vive por allá lejos y sí. Y en clase, por ejemplo, hacerlos juntar en grupitos, ¿te gusta? Sí. ¿Por qué te llegaría a gustar más que trabajar solo? Porque trabajan con grupo, me ayudan a terminar más rápido. A terminar más rápido el trabajo. ¿Y qué pasa si en tu grupo ponen a alguien que es malo haciendo deberes, haciendo las actividades? Solo le vamos a decir que haga más bien. ¿O le presionan para que trabaje bien? Sí. Ok. Cuando estás en tu casa, en tu cuarto, haciendo los deberes, ¿qué cosas del exterior te pueden llegar a molestar o distraerte y que te impidan hacer tus deberes?
la tablet, tablet. los juguetes Ya. y la tele. Cada vez que te pones a hacer deberes intentas alejarte lo más posible de esto, ¿verdad? Porque si no, no vas a terminar los deberes. Ya. ¿Sientes que has cambiado, aunque sea un poco, tu manera de ver el mundo y entender por qué suceden ciertas cosas alrededor de cuando tenías 5 años? Sí. Sí, has cambiado bastante. Por ejemplo, ¿qué temas podrías llegar a comprender que antes no comprendías del mundo real? Es que dibujaba antes Ya, como unas personas así, como unos palos. ya. Ahora en cambio dibujo unas personas reales. Los ves más, te fijas ya en los detalles de cada persona, ¿verdad? ¿Sientes tú que se te da mejor tener clases en línea o prefieres tener clases presenciales? Clases presenciales, ¿Por qué crees que tener clases en línea es peor? porque el profe edita muy rápido. Va muy rápido, ¿verdad? Y tú no eres capaz de impedir que vaya tan rápido. Sí. Solo le decimos a unos niños, puede repetir. Mientras tanto en clases presenciales, ¿qué herramientas más tienes para estudiar? Que no tienes en clases en línea. Libros de ciencias naturales, matemática, ECA, el libro de inglés. ¿Tú te aburres mucho estando en clases en línea? ¿Sí? ¿Sientes que las cosas que estás viendo a través de la pantalla como que pierden más valor, verdad? ¿Cree usted que existen estrategias específicas que se consideran de alguna forma efectiva para fomentar el aprendizaje y que de esta manera contribuye al desarrollo de una inteligencia en una área específica? ¿Y cómo cree que el proceso de aprendizaje afecte al desarrollo de esta inteligencia? Para cada docente, bueno, en mi rama, al trabajar en el aula, yo tengo que tener mi propia estrategia, los métodos a trabajar, al aplicar en cada área. Los métodos activos que hoy en día estamos aplicando son muy diferentes a los métodos que veníamos trabajando anteriormente con la malla curricular. Si no se tiene la estrategia a trabajar, no podríamos sacar al grupo adelante. Ok, entonces por fuera hay como una metodología más general que de uno de todos los profesores, y por dentro en específico usted tiene que planificar cosas sobre la marcha un poco también, ¿no? De ley, porque si usted, obviamente, ¿no? Como le comento, y cada docente es dueño de su grupo, de su equipo. Tomando en cuenta todas estas variables socioafectivas, ¿cómo podría o cómo usted ha logrado crear un entorno educativo que respalde el entorno socioafectivo de cada uno de los estudiantes? Bueno, en ese caso, el estudiante o el ser humano de ley tiene en su cabecita o en sí trae el problema, ¿no? Quiera o no quiera, usted sabe que está con ese problema. Al momento de trabajar en el aula, primero es hacerles olvidar que de estos problemas, ¿no? Primero nos enfocamos a una actividad dinámica y todo lo demás, lo que viene tomado de la mano en sí las actividades. Pero eso... Aparte, también diferenciar qué cosas el profesor tiene que involucrarse, qué sí, cosas no. Pero eso eso se envía más al DC. El DC es la persona especializada, se diría en este caso. En este caso también ya hemos llamado al padre de familia. Padre de familia y el DC, que es la persona, la psicóloga, donde entra en este caso. ¿Qué estrategias podría utilizarse en clase para permitir que estos procesos cognitivos se lleven a cabo de una manera adecuada y ordenada en los estudiantes? Por ejemplo, yo estoy con mis pequeños, yo doy segundo año. Yo aquí imparto más lo que son las consonantes, por ejemplo, ¿ya? Yo imparto lo que es ya el vocabulario, y de ahí imparte a la actividad con cada una de las consonantes. Bueno, al impartir ya es que los niños vayan capturando poco a poco y vayan impartiendo lo que ellos van aprendiendo, Vayan reproduciendo lo que ya van aprendiendo. ¿Usted es capaz ya de notar una gran diferencia en los estilos de aprendizaje que cada niño tiene, si es visual, auditivo o dinámico? Si el niño tal vez no habla, no pronuncia, el niño nunca va a escribir como a mí me puede estar escuchando de una manera, pero si él no pronuncia, él no va a poder transcribir lo que escucha, ¿ya? Entonces ya automáticamente sí es visible, usted puede notar. Por ejemplo, hay niños que de una le capturan, que ya terminan y quieren más, mientras que los otros niños recién están empezando. ¿Usted cree que es necesaria una reestructuración del sistema académico para facilitar un poco los intereses individuales de cada uno de los estudiantes, o cree que es un problema que debería ocuparse de manera más individual y que no recae tanto en la responsabilidad del docente? Claro que los pequeños ellos no pueden notar ni no pueden saber todavía este tema, pero en los grandes ya, y aún más en la básica superior. Las cosas que usted está haciendo con los niños ahora afectará cuando esto sea un poco más lógico, ¿no? Ellos son como una esponjita, lo que absorben y y ellos saben, ¿no? Lo que el docente dice está bien. Sin embargo, a veces podemos equivocarnos. Dice que ya comiencen a desarrollar una individualidad más y que no sea solo simplemente hacer las tareas lo más rápido posible y pasar a la siguiente. Sepan de la mejor manera y hagan bien y sepan qué es lo que les sirve y no les sirve. ¿Usted cree que exista una diferencia tan notable entre estudiantes
que merezca plantear distintas formas de enseñanza para cada uno? Sí, o sea, yo como docente, yo me sentaría y con cada uno de los niños trabajaría. Sería lo más Sí, o sea, y un niño me va a captar más que el otro y el otro tal vez va a salir muy... Pero aquí también viene algo muy importante. Aquí no es solo trabajo del docente. Aquí también, atrás de cada estudiante hay un representante. Está el padre de familia apoyándole, diciéndole aquí mal, aquí bien, borra aquí. Gracias a que ese muchacho está bien. ¿Usted cuál cree que sería una estrategia para tomar en cuenta a todos los estudiantes? Ahí, en cambio, la estrategia es siempre hacerles trabajar, por ejemplo, en grupos o en equipo. Siempre tal vez ponerles chicos que tal vez no atienden. No puedo discriminar, decir tú no haces bien, tú estás vago, no, que estén con los otros chicos, pero para que les empujen, a que les motiven a trabajar de mejor manera. ¿Considera usted que puede llegar a ser un tanto brusco utilizar esta herramienta de enseñanza, sobre todo si es que no se tiene cuidado con los estímulos que se le aplican a los estudiantes? ¿Considera que puede ser un tanto invasivo? Tal vez inconscientemente si se lo haga. Por ejemplo, el niño lo hizo bien, sí, le damos un fuerte aplauso. Pero más de dar un obsequio, no, mucho mejor es, se los motiva dándoles un aplauso, diciéndoles bien. Y para él, creo que en su ser dice estoy bien. Ellos tienen que saber que no porque yo le voy tal vez a poner una carita feliz, siempre tiene que hacerlo bien. O sea, él ya debe estar consciente que todo tiene que hacerlo bien. La respuesta a un comportamiento de un individuo incita a que el individuo se vuelva a comportar de esa manera, ¿no? ¿Cree usted que este método es mejor que el anterior? Pues va tomado de la mano. Va tomado de la mano con el anterior. En el segundo es un poquito como más fuerza de carácter y tal vez con muchachos que en verdad mismo no les guste trabajar y poner un poquito más... Dejar claro que la respuesta a un comportamiento o es buena o es mala. Sí. Okay. Hablando sobre el condicionamiento operante que se basa en la aplicación de refuerzos, ¿cómo cree usted que es mejor aplicar estos refuerzos? Por ejemplo, en lluvia de ideas, tal vez hay niños que lo hacen mucho mejor o hay niños que no lo hacen nada. Entonces sí hay niños que se destacan aún más. Y si a esos niños, bueno, con aplausos, tal vez sí, con la felicitación emotiva que al niño le hace mucho mejor. O también ver en su cuadernito, en sus actividades, poner la carita feliz. ¿Usted considera mejor realizar trabajos en grupo o debates más que trabajos individuales? Yo lo hago más individual. Lo hago más individual por el grado, por el número de niños que tengo. Para mí es más individual porque tengo que saber a cada uno de ellos cómo están avanzando. Más es individual. Y en una etapa un poco más desarrollada de un niño, ¿usted cree que las relaciones sociales y el compartir opiniones puede aportar un... Sí influye, porque el niño es más abierto, más despierto en sus respuestas, ¿no? Que pueden expresar un poco más su personalidad. Son más abiertos. Volviendo un poco a las teorías cognitivas que ya hablamos antes, que sugieren que el estudiante es el principal constructor del conocimiento y el cual necesita que los estudiantes relacionen conocimientos nuevos con conocimientos previos a través de una serie de estructuras, estrategias planteadas previamente por un maestro y que gracias a eso poder no solo adquirir conocimientos, sino también desarrollar un criterio. ¿Cuál cree usted que sería una forma para lograr esa relación entre conocimientos que los estudiantes ya hayan adquirido con conocimientos nuevos? Hoy en día, con la tecnología que estamos viviendo, el niño es súper pilas. Pocos niños que se quedan ya atrás. Hay niños que se han adelantado mucho en dejar lo que es un celular, un computador. Tiene mucho que ver esto para que ellos ya tengan un adelanto en la vida. Y por ejemplo, usted para impartir materias, parte de base en el que pueda llegar a unir esta materia con ciertos gustos populares que hoy en día pueden tener los niños. Nos han pedido mucho que día a día, en la semana, todos los días, siempre tengamos un periodo de lectura. Entonces, en mi caso, yo les hago ver lo que son las fábulas, nos deja un valores donde nosotros tenemos que aplicar día a día. Una cosa es un poco más acerca del ámbito académico con cosas de afuera. De acuerdo a los temas, de acuerdo a las destrezas cuando se trabaja, por ejemplo, hay destrezas que dice identifique su familia, identifíquese a usted. Primero imparte conociéndose usted, luego a sus parientes, que viene su mamá, su papá. ¿Usted como profesora es capaz ya de notar cierta maduración mental en un alumno con respecto de que comenzó hasta cómo va? Se nota físicamente, también físicamente también y intelectualmente, sí. Cosa como algo como un criterio, por ejemplo, puede llegar a generarse. Sí, ya pueden sacar su propio criterio, ya pueden decir tal vez yo esto sí quiero y ya no dependo de mis padres a que me digan sí, elige tal vez esa cosa y yo no, yo ya lo puedo hacer por sí solo. Después de haber pasado por una temporada de pandemia y ahora de nuevo en este encierro tenemos las clases virtuales, ¿usted cree que se pierde mucho alejando a los estudiantes de un entorno más físico y más humano? Obviamente, es un cambio totalmente. No se puede aplicar nada, no se los puede ver, no se les puede uno rectificar lo que están haciendo mal. Deshumaniza bastante el proceso de enseñanza. De más, diríamos, ya no se puede
puede aplicar. Si en el aula uno se los mira, no se puede mantener que los niños estén quietos o estén fijamente sentados, no se diga atrás de una pantalla. Bueno, podrá ver los papitos atrás de la pantalla que nos ayude, pero no es lo mismo. No. Y cuando vuelven a clase se nota que traen ciertos comportamientos que no son adecuados al aula. Obviamente que no, es como que se desligaron de todo lo que uno se les enseñó y ya no es lo mismo, no es nada igual. ¿Usted cree que existen estrategias específicas que fomenten mucho el proceso de aprendizaje y a la vez ayuden a desarrollar distintas ramas de la inteligencia en los estudiantes? Como docente del básico, puedo decir que sí, realmente nosotros los profesores estamos para guiar a los estudiantes, estamos para darles las herramientas, los conceptos básicos, pero ellos tienen que desarrollar su manera de pensar, desarrollar herramientas como la creatividad. ¿Cree que la guía del profesor vale mucho en el proceso académico de un estudiante? ¿Cómo puedo decirlo? El proceso de pensamiento de cada persona es diferente. Y entonces obviamente que nosotros como docentes, sobre todo ¿no? en las escuelas públicas donde se tiene un gran grupo de alumnos, no se puede estar muchas veces con uno solo o con uno, dos o tres solamente, sino que con todos. Y posiblemente muchos que no pueden lograr captar a la primera necesitan un poco de más refuerzo, la verdad. O sea, más refuerzo para poder entender las clases. Tomando en cuenta estas variables socioafectivas, ¿cómo podría o cómo ha logrado usted como profesora crear un entorno educativo que pueda respaldar todas estas variables en el desarrollo de los estudiantes? Claro, pues yo pienso que esas cosas son bien importantes, porque parte del desarrollo del ser humano es el manejo de las emociones. Si nosotros no logramos manejar nuestras emociones, nosotros no podemos, como se dice, tener un entorno ni laboral ni estudiantil saludable para poder desarrollarnos bien, o sea, aprender de mejor manera. Entonces, tiene mucho que ver con las relaciones incluso interpersonales en la familia, con los amigos o con los compañeros de clase, dentro y fuera de clase. Hablando sobre los procesos cognitivos, ¿qué estrategias se podrían utilizar en clase para permitir que estos procesos cognitivos se lleven a cabo de una manera adecuada? Bueno, a esas edades muchas veces los estudiantes, o sea, siempre están con un mundo en su cabeza. Muchas veces con distracciones, a veces siempre están pensando en cualquier cosa, ¿no? Lo más que piensan es en salir de clases. Es como que no están ahí muy presentes, la verdad. Siempre están como muy entretenidos y ahora sobre todo más que todo, esto mismo lo que dices del problema de la concentración. En estos tiempos, sobre todo, es un problema bien evidente por las tecnologías. Todo el tiempo están en el celular. Y eso no les ayuda a concentrarse, no se concentran, por eso es que no aprenden nada. Yo lo que pienso es que primero hay que hablar fuerte y claramente a los estudiantes, que nos escuchen, que escuchen lo que se les dice, que sea bien marcado las reglas y bien marcado todo, o sea, cualquier cosa que vayamos a decir, que sea fuerte y claro. Hablarles en el lenguaje de ellos, que sea conciso y que entiendan eso. Usted dentro de su aula de clase ya es capaz de notar una gran diferencia en el estilo de aprendizaje que pueden tener cada uno de sus alumnos. Claro, o sea, yo creo que si es que estás hablando acerca de distinguir, claro, en las planificaciones siempre hay diversas actividades, ¿no? Actividades de lectura, escritura, también hay actividades audiovisuales con el proyector. Y sí, pues, o sea, unos tienen más concentración en una que en otra cosa. Hay unos que son mejores escribiendo, redactando, aunque no son tan bien buenos al hablar. También hay otros que son buenos para leer y entienden de mejor, o sea, captan más rápido el aprendizaje. ¿Tú crees que un estudiante pueda adaptarse a distintos estilos de aprendizaje? Sí, puede ser bueno en diferentes actividades como la lectura, la escritura, los proyectos manuales y todo eso, pero siempre hay como una rama más desarrollada que las demás. ¿Considera usted que sería realmente necesaria una reestructuración del sistema académico para poder facilitar a los intereses individuales de cada uno de los estudiantes? ¿O cree que esto sería un problema que tendrían que encargarse ellos junto con su familia? Claro, o sea, claro, el sistema sí debería de considerar a los estudiantes para poder desarrollar, ¿cómo se dice?, las capacidades y las habilidades más específicas del sistema. Como tú dices, deberían de hacer exámenes, primeramente exámenes psicológicos y pruebas y test que revelen el tipo de ¿cómo se dice?, la manera en la que aprenden, los estudiantes. Pero clasificar a los estudiantes en sí, no, porque todos los seres humanos somos diferentes. Y necesitamos adaptarnos, porque si es que tú clasificas a los seres humanos en el aula, en las aulas, en diferentes aulas, pero en la vida afuera del aula, en la vida real, nadie vive en una clasificación. Todos somos iguales y todos debemos de adaptarnos los unos con los otros. Solo que el sistema sí debería
¿cómo se dice? Ajá. Favorecer Ujú. que los seres humanos se lleguen a conocer Más y, así. exacto, más a sí mismos y a desarrollar esas habilidades. ¿Usted cree que hay tanta diferencia entre los estudiantes dependiendo de la manera en cómo ellos aprenden, como para que valga la pena desarrollar y aplicar nuevas estrategias de aprendizaje y enseñanza a día de hoy? A veces, muchas veces el estudiante que saca puros dieces en el colegio o en la escuela, para el sistema de educación que tenemos estaba apto, pero para otro tipo de educación, otro tipo de desarrollo en que en el mundo laboral se necesita habilidades, pues, habilidades sociales, habilidades motrices, habilidades psicológicas, habilidades de diferente manera. Muchas veces por el hecho de que hay estudiantes que no saquen 10 no quiere decir que sean tontos, porque hay muchas otras habilidades y muchos otros tipos de inteligencia que pueden desarrollar. Y lo importante aquí es que tú te eduques para poder tú desenvolverte y resolver tus problemas ya cuando seas adulto en un mundo. ¿Y cuál considera usted que sería una estrategia para tomar en cuenta todos estos estilos de aprendizaje ya dentro de un aula en concreto? Verá, como profesor uno no puede ir al aula con las manos vacías, uno necesita llevar el material necesario para poder impartir la clase y que los estudiantes nos puedan entender y captar los temas de aprendizaje. Entonces nosotros utilizamos materiales, pueden ser materiales didácticos, materiales visuales, lecturas, escrituras, todo eso está dentro de la planificación. ¿Considera usted que las teorías de condicionamiento son muy importantes para toda aquella persona que quiera estudiar alguna rama relacionada con la pedagogía? O sea, sí, yo considero que son bastante importantes porque el profesor tiene que manejar a los estudiantes, establecer las reglas para que los estudiantes procedan de una manera más controlada y llevarse bien entre compañeros también, y respetar al profesor y también respetarse entre ellos. Entonces yo considero que es muy importante que los profesores sepan muy bien poner los límites a los estudiantes. Referente ahora al condicionamiento clásico, ¿considera usted que aplicar muchos estímulos hacia un estudiante puede ser una práctica un poco brusca, un poco intrusiva y que puede llegar a hacer que el estudiante se sienta muy presionado a comportarse de una manera en específico? Si es que estás en el aula de clases y, por ejemplo, tú corriges a tiempo un mal comportamiento, pues ¿cómo se dice? El estudiante va a corregir ese comportamiento y va a cambiar ese hábito por un hábito mejor. Y por eso mismo es bueno aplaudir un buen comportamiento en el aula y corregir el mal comportamiento. Y entonces sí está bien, pues eso, ¿cómo se dice? Estas prácticas están bien. Existe también otro tipo de condicionamiento llamado condicionamiento instrumental o condicionamiento operante, que se basa más en la respuesta hacia nuestras propias acciones, una respuesta real, que simplemente la aplicación de estímulos. Ahora bien, ¿cree usted que este método es mejor que el anterior? Realmente ambos métodos son importantes, pero depende obviamente en el contexto en el que se utilizan para poder corregir y poder educar al estudiante, porque como decimos en el anterior método, más influye la conducta del profesor sobre el estudiante, y el estudiante no reflexiona, no tiene gran reflexión acerca del estímulo, mientras que en este método el estudiante tiene más voluntad sobre el estímulo y puede diferenciar qué es lo que es mejor y qué es lo que es peor para él, y debe de tomar la acción que le lleve a ser mejor. Eso es lo que yo. ¿Cómo cree usted que sería la mejor manera para aplicarlo en la clase? Por ejemplo, en una clase el estudiante quiere participar, entonces da la ocasión que tal vez se equivoque en alguna afirmación que le esté diciendo, entonces yo como profesora debo de escoger las palabras para poder corregirle de mejor manera para que él siga motivándose y siga participando en clase. Así, de esa manera. ¿Considera usted como profesora que es mejor aplicar trabajos en grupos o debates a los estudiantes en vez de simplemente mandarles a trabajos individuales? Yo creo que sí, porque cuando un grupo de estudiantes se reúne para realizar un trabajo, las responsabilidades de las actividades se dirigen hacia todos. Y entonces cuando un estudiante falla, hace fallar al resto del grupo. Y también a su vez, cuando comparten diferentes puntos de vista, esto hace desarrollar un conocimiento significativo, aún más que cuando los estudiantes trabajan individualmente. ¿Cuál cree usted que sería una forma para lograr esa relación de conceptos previos con conceptos nuevos y que se forme ese criterio? Primeramente, los profesores siempre realizamos un test para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes, para saber en qué nivel están los estudiantes de los conocimientos que han adquirido en el anterior año. Y a partir de eso es desde donde comenzamos a impartir los nuevos aprendizajes.
Entonces nosotros abrimos el libro de texto, por un ejemplo, podemos abrir el libro de texto, comenzar con la lectura y luego preguntar a los estudiantes a ver qué les ha parecido la lectura, qué entendieron de la lectura y qué es lo que les recuerda a los conocimientos que antes han adquirido anteriormente. Pasando a las teorías evolutivas, que nos habla de una serie de etapas que el ser humano cruza a lo largo de su vida y en la que tanto su cuerpo como su mente se va desarrollando en el paso de los años. Como profesora, usted es capaz ya de notar una maduración mental de un alumno con respecto a cómo inició un proceso académico, a cómo va terminando. Sí, claro, porque hay que entender que un estudiante de 12 años, por ejemplo, no es igual que un estudiante de 14 años. Pero también hay que olvidar que en esta etapa, como son adolescentes, siempre quieren estar opinando por de cualquier cosa o cualquier situación. Entonces uno como profesor debe de guiar su criterio a que se forme un criterio positivo y también sigan un camino de construcción en sus vidas. Eso es el papel que debe ejercer el profesor sobre la opinión de los estudiantes. Después de haber pasado una temporada de pandemia y ahora nuevamente a causa del estado de excepción del país, hemos tenido que regresar a las clases virtuales. ¿Piensa usted que se empeora mucho dando clases de forma remota a dando clases en un aula presencial? Obviamente sí, que afecta mucho esta modalidad en línea, porque muchas veces nosotros los profesores no estamos al pendiente 100% de los alumnos, no podemos saber qué estímulos les afecta de manera positiva o negativa, no sabemos si a veces están bien concentrados o no en la clase. Entonces yo creo que sí es bastante diferente la modalidad en línea que la modalidad presencial. ¿Usted como profesor es capaz de hacer algo para que pueda ayudar a que los estudiantes puedan volver a recuperar el enfoque en la clase? Claro, se utiliza ciertos métodos o técnicas para poder tener a los estudiantes más concentrados en la clase, como por ejemplo podemos pedir a los estudiantes que mantengan la cámara abierta para ver que estén siguiendo la lectura con nosotros, que estén poniendo atención. A veces también puedo decir voy a hacer alguna pregunta y voy a tomar la lista aleatoria para que cualquier estudiante esté despierto en el momento de la pregunta y sepa contestar adecuadamente. ¿Consideras que a lo largo de tu vida ir a clases y participar en estas y todo el proceso académico te ha hecho de cierta manera evolucionar ciertos rasgos de inteligencia? El asistir a clases te ayuda a mejorar en literalmente todo. ¿Tú crees que el trato que tienes con tu familia y con las otras personas con las que te relacionas en tu día a día afectan de cierta manera a la forma en cómo tú te comportas en clase? Sí, me afectaría un poco porque el cómo estés con tu familia te podría pensar y no podrías desarrollar bien las materias en la clase. Ya, podría ser como que te peleaste un día con tu familia y de repente fuiste a clase enojada y eso te nubló un poco la visión y hizo que pierdas el hilo de la clase. Exacto. ¿Has tenido algún tipo de problema al momento de memorizar la información académica y poder recordarla en un cierto momento específico por culpa de que no has prestado la suficiente atención a las cosas que te rodean? Por ejemplo, te congelas en un momento o te distraes con cualquier otra cosa y eso hace que absorbas a medias la información y esa información no seas capaz de unirla con información previa. Y de esa manera cuando te preguntan algo acerca del tema específico que viste en la clase, tienes la información ahí, pero no eres capaz de verbalizarla y relacionarla bien. ¿Has notado que a lo largo de tu vida como estudiante ves cómo se te da mejor adquirir información de una manera u otra? Por ejemplo, ¿se te da mejor leer libros que escuchar un audio? Claro, a mí se me daría mejor ver videos porque así mediante la visión se me hace mejor aprenderlo y no se me hace tan complejo. Ya. Se me hace más fácil. A lo largo de tu vida has ya generado algún tipo de gusto referente hacia qué tipo de información te parece más útil o no. Por ejemplo, ¿crees que es mucho más útil cosas relacionadas con la lógica, la matemática, que cosas creativas como música, el arte y esas cosas? Se me hace mucho mejor el arte y la creatividad que los números. Todo. ¿O por qué crees que una cosa puede ser más útil que otra? Porque con la creatividad Ya. es mejor para el desarrollo de mi imaginación, Ya. de mi mente. Hace que puedes llegar a expresarte mucho mejor, por Exacto. ejemplo.
¿Tú quisieras que el sistema educativo haga alguna especie de examen a todos los estudiantes y que de esta manera pueden aplicar ciertas estrategias a cada individuo en específico? Sí, la verdad sería muy bonito que te pongan esa estrategia en algún colegio, porque con eso sabríamos qué desarrollado más tenemos, ¿no? Cada persona y cada estudiante. ¿Has llegado a planificar un tipo de sistema en concreto para poder estudiar y de esa manera se te da mucho mejor? Sí, recopilando la información de todo el cuaderno Bien. y así sacando cada concepto de cada tema. Se te da mejor un poco el proceso más clásico Ajá. de adquirir la información y organizarlo de una manera un poco más gráfica. ¿Tú crees que esta aplicación de condicionamientos es una estrategia un poco inclusiva para los estudiantes? Sí, porque es mejor darle ánimo. ¿Has notado que tus profesores utilizan mucho con castigos y refuerzos? Sí, he notado eso bastante y no me parece justo que hagan esos castigos porque al estudiante no le motivan tanto a seguir en eso. Cuando tú te comportas de una manera en clase, respondiendo a ciertas preguntas o actitudes del profesor, y ves que el profesor está de acuerdo con estas y te premia, ¿esto te incita de cierta manera a seguir comportándote de esa manera? Ese esfuerzo que hiciste, quieres seguirlo Se ve avanzando reflejado en algo. ¿Te gusta que el profesor premie cada vez que un estudiante haga algo bueno? Sí, porque eso te incita a seguir. ¿No crees que esto haría que los estudiantes simplemente hagan las cosas por un beneficio inmediato y no simplemente por un afán de estudiar? No, porque el incentivarte y darte ánimos te ayuda a seguir repasando y a seguir con, si suponte no puedes un ejercicio y él te incita, te ayuda a que tú sí puedes y seguir con eso. ¿Te gusta que los profesores hagan trabajo en grupo para poder desarrollar un tema o crees que es mejor trabajar solos? Para mi opinión sería mejor en grupo porque con tus compañeras haces mejor el trabajo. ¿Crees que compartir la información de manera objetiva y dar opiniones sobre un tema puede hacer que se entienda mucho mejor y porque hay más puntos de vista? Sí, porque hay más ideas, más opiniones. Más conexiones se corrigen unas. A lo largo de tu vida has desarrollado ciertas manías a la hora de ponerte a estudiar ciertos temas, porque de esta manera piensas que la información llega más rápido a tu cerebro. Simplemente estudio y ya. ¿No te molesta cosas como el ruido? ¿No dices algo como prefiero hacer ejercicio antes de ponerme a estudiar? O sea, en una parte sí me llega a estorbar si está algún ruido así, pero no es para... ¿Crees que podrías estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento entonces? Sí. ¿Piensas que a lo largo de tu vida has desarrollado más criterio a la hora de pensar en ciertos temas? Sí, porque conforme una se va creciendo, se va madurando en el pensamiento y se va diciendo si algo me gusta o algo no, y es mejor tomar mejores las decisiones. ¿Crees que ha cambiado algo de tu manera de pensar de cuando tenías 10 años de cuando tienes ahora? Sí, porque un pensamiento que de niña de 5 años va a cambiar mucho a como estoy ahorita. ¿Sientes que el entorno en el que se realiza un proceso de aprendizaje puede afectar mucho al rendimiento académico de esta persona? Por ejemplo, ahorita que estamos en las clases virtuales, ¿tú crees que va a empeorar mucho la calidad de estudiantes que se formen? Sí, porque el estar tras una pantalla nunca será lo mismo de estar en presencial. Porque estar tras una pantalla es aburrido, estresante, muy abrumador. En cambio, en lo presencial, con compañeras y ahí viviendo. ¿Usted como profesor cree que existan unas estrategias en específico que ayuden a fomentar el desarrollo del aprendizaje y a la vez aumentar las capacidades individuales de cada uno de los estudiantes dentro de un proceso de aprendizaje? Ya que no es igual enseñar a alguien de rural, por ejemplo, que a alguien de una escuela urbana, y tampoco a alguien de una cierta edad que puede tener un criterio mucho más avanzado. Sí, yo pienso que hay diversas estrategias en el entorno de aprendizaje, en un curso, que pueden ayudar al estudiante a desarrollarse no solo de la manera académica, sino de manera personal, adquiriendo habilidades en las que en un entorno, por ejemplo, en el trabajo, en la vida diaria, ellos vayan desarrollándose de mejor manera, desenvolviéndose y teniendo mejores resultados en su vida.
¿Usted cree que ha cambiado mucho últimamente la forma de enseñar de cómo era en los años anteriores, en los años pasados? Sí, yo pienso que se ha cambiado bastante la manera de enseñar actualmente, ya que actualmente nosotros realizamos una planificación para realizar las actividades en la clase y depende también en el contexto en el que se realice la planificación. Y también utilizamos lo que son las metodologías de aprendizaje, que no nos basamos únicamente en una metodología específica, sino que en el contexto en el que nosotros vayamos a enseñar, por ejemplo, en diversos temas, utilizamos diversos métodos de enseñanza. Tomando en cuenta todas estas variables socioafectivas, ¿cómo podría o cómo usted como profesora ha logrado adecuar un entorno de clase que pueda beneficiar o que pueda tomar en cuenta todo este tipo de situaciones de mi estudiante? Lo que nosotros realizamos es, primerito, actividades lúdicas. Muchas veces veo a los estudiantes que están un poco estresados o tal vez han tenido bastantes tareas de los otros profesores, entonces yo les hago las dinámicas, les hago ponerse de pie. Entonces ellos es un momento en el que ellos se distraen y se relajan para poder iniciar con los conceptos de la nueva clase. Hablando de los procesos cognitivos, ¿qué estrategias usted como profesor utiliza para permitir que estos procesos cognitivos se lleven a cabo de una manera adecuada y ordenada en los estudiantes? Bueno, cuando yo doy un tema en específico, a lo menos si es que es nuevo, yo realizo primero la verificación de la información, ¿no? Que significa darles a los estudiantes verificación previa, darles a los estudiantes los conceptos y la teoría más que nada, y después asimilarlos mediante ejemplos y luego realizar prácticas. Como profesora, ¿es capaz de notar una gran diferencia en los estilos de aprendizaje que pueden llegar a tener los niños, o en este caso los adolescentes? Sí, he notado bastante que, por ejemplo, cuando yo voy a poner un video de comentarlos, entonces me parece que la enseñanza se les internaliza y ellos se quedan con esa, digamos, moraleja o aprendizaje que hayan adquirido de ese video. ¿Usted cree necesaria la reconstrucción del sistema educativo que facilite un poco los intereses individuales de cada uno de los estudiantes? ¿O cree que este es un problema que al final depende más de ellos y de sus familias que de la institución educativa? Bueno, en realidad yo lo que he percibido es que, por ejemplo, la educación actual da una malla para el estudiante, ¿no? Un listado de materias que ellos tienen que cumplir como básicas para poder culminar satisfactoriamente su bachillerato. Pero, por ejemplo, ellos tienen también la opción de seguir distintos tipos de bachillerato. Por ejemplo, ahorita estamos con el unificado, o si no, en distintos colegios ofrecen lo que es contabilidad, lo que es informática, el corte y confección también. Entonces ellos sí pueden escoger, digamos así, su camino, su preferencia en lo académico. Sin embargo, sí está bastante restrictivo a mi parecer, ¿no? Porque, por ejemplo, podría ser que algunas materias a lo largo de su vida ya no vayan a utilizar y ya no les vaya a servir. ¿Usted como profesor cree que hay tanta diferencia entre estudiantes como para que merezca la pena implementar distintas formas de enseñanza para cada uno de los estudiantes, tomando en cuenta que existe la teoría de los cuadrantes cerebrales? ¿Se debería de implementar un nivel de guía extra como un departamento como el de C? En Estados Unidos lo que hacen es, por ejemplo, llega el bachillerato y ellos les hacen coger más materias. Tienen la opción de coger más materias. Pueden coger, digamos, matemática avanzada, química avanzada, física avanzada, o si no se unen a un club deportivo. Sí, yo creo que los estudiantes que, por ejemplo, tienen diferente tipo de aprendizaje dependiendo del cuadrante que tengan ellos más desarrollado, podrían, digamos, unificarse y formar grupos para seguir desarrollando más ese cuadrante. ¿Usted cuál cree que sería una estrategia para poder tomar en cuenta todos los estilos de aprendizaje dentro de una aula de clase? Por ejemplo, ¿no? En una clase, digamos, de impuestos, ¿no? O digamos de contabilidad o de costos. Ya, digamos que quiero enseñarle al chico lo que sería un CARDEX, ¿no? Primero lo que yo tengo que hacer es aprendizaje auditivo. Yo le tengo que enseñar al chico lo que es un CARDEX, la historia del CARDEX, o sea, información previa, ya. Pero ese es el auditivo. Después yo lo que puedo realizar es darles, por ejemplo, un video de la aplicación del CARDEX en una empresa o el éxito de tener el control del inventario mediante CARDEX. ¿Listo? Eso también es visual, ¿ya?
Entonces, eso yo voy combinando, auditivo, visual. Con la teoría previa yo les pongo a realizar un ejercicio práctico que puede ser basado en un caso real. Entonces ellos ya van profundizando el conocimiento. Y entonces ellos van tomando eso y es muy difícil que se olviden eso. ¿Usted cree que aprender prácticas de condicionamiento son muy importantes para toda persona que quiera dedicarse a la docencia? Sí, pienso que, por ejemplo, un docente debe dominar lo que sería el comportamiento del estudiante, ya que, por ejemplo, usted va a tener que liderar la clase. Hay momentos en los que va a haber bulla, va a haber discusión, entonces usted les tiene que llevar al lado en el que ellos entiendan el por qué usted realiza las actividades. Usted tiene que conocer las medidas en las que... ¿Considera usted que puede llegar a ser una práctica demasiado brusca o no pasa nada siempre y cuando se tenga cuidado en los estímulos que se le ejerce a los alumnos? Yo pienso que es algo bastante, digamos, de años anteriores, ¿no? Que se ha venido, claro, practicando en años actuales. Y que son necesarios. Que son necesarios para ayudarle al estudiante a guiar en el comportamiento, no solo en el aula de clase, sino cuando ya salga de la institución, que entienda las normas y las consecuencias de su actuar en el día a día. ¿Cree usted que este método puede llegar a ser un poco mejor que el anterior? En mi perspectiva, yo creo que este método del condicionamiento operante o instrumental sí podría llegar a ser un poco mejor que el anterior, ya que se basa en los resultados. Enseñarle al estudiante que, por ejemplo, sus acciones, su comportamiento, le pueden llevar a un lugar en el que él se sienta bien o se sienta mal. O sea, es como su consecuencia, ¿no? Tenemos que hacerle saber que sus acciones tienen consecuencias y él tiene que responsabilizarse. Tiene que hacerse responsable. Tiene que ser consciente de que sus acciones tienen un fin. Sí. Por ejemplo, jóvenes que se dedican ahora a salirse de las escuelas y comenzar a vender droga, porque eso de alguna manera tiene una recompensa mucho más visible que simplemente estudiar para un futuro, una probabilidad en el futuro. Es que ese es mucho más difícil, ¿verdad? Porque los chicos realmente no tienen ese conocimiento ni esa conciencia. Yo les puedo explicar todas las consecuencias, pero muchas veces hasta que los chicos no vivan realmente la mala consecuencia, no toman esa conciencia para rectificar su comportamiento. ¿Usted considera mejor aplicar trabajos en grupos porque de esa manera cree usted que refuerzan mejor el desarrollo académico o cree que es mejor hacer trabajos individuales? Sí, yo pienso que los trabajos en grupo son bastante buenos para que los estudiantes tomen responsabilidad de la parte que les corresponde. ¿Cuál cree usted que sería una forma para lograr esta relación entre conocimientos que el alumno ya tiene con conocimientos nuevos? Bueno, lo que yo realizo y lo que es más efectivo es la realización de la investigación en la teoría que existe de un tema. Una de ciertos autores no es buena y de otros autores sí es buena y más acertada a los hechos reales. Entonces lo que yo sugiero es la comparación de los conceptos de diversos autores y que generen a su vez un concepto propio, que es el criterio de cada estudiante. Como profesora, ¿usted es capaz de notar ya una maduración mental de sus alumnos con respecto al proceso de enseñanza de cómo empezaron? Sí, en mi caso sí es bastante notorio, ya que yo tengo estudiantes de bachillerato, entonces se les nota bastante el cambio en el que ellos allá forman sus propios criterios del conocimiento que se les imparte. En cambio, digamos, a los estudiantes del básico o del ciclo de la escuela o del ciclo básico, ellos todavía no tienen un criterio formado, no tienen un discernimiento o una inclinación por ciertos conceptos. Entonces sí es bastante notorio ese cambio. ¿Considera usted que se pierde mucho alejando un entorno de aprendizaje de una clase más presencial? La atención misma del estudiante sí se ve mermada por estar en una pantalla, el profesor dando la clase, porque es muy diferente cuando uno está de manera presencial. Se puede tener mejor interacción con el estudiante estando en el aula de clases. Bueno, se da la recomendación que en realidad se pongan en un sitio en el que ellos estén lejos de estímulos, de ruidos, en un lugar limpio, digamos, con ropa limpia, presentables, e incluso en algunas instituciones, en
el caso de la mía se les exige que se pongan en uniforme para que estén vinculados a la clase, para que tengan, digamos, ese entorno que sea referente al aula de clases, para que ellos se concentren y puedan hacer las actividades. ¿Consideras que el haber ido toda tu vida a clase y participar en estas ha hecho que desarrolles en cierta manera algún tipo de inteligencia? Al interactuar más con las cosas o yo mismo moverme y hacer las cosas, he aprendido mucho mejor las cosas. ¿Tú crees que la manera en la que tú te relacionas con tu familia y tu entorno social afecta de cierta forma a tu participación en clase y tu rendimiento académico? Afecta mucho si se influencia en el estado sentimental. Puede que hayas tenido alguna pelea y te sientas deprimido o sin ganas de nada. Eso podría afectar mucho en el momento de participar en cualquier actividad académica. ¿Te sientes muy desmotivado cada vez que sucede algo malo en tu entorno social? Lo normal que se puede llegar a sentir un ser humano, pero no al punto de abandonar cualquier cosa. ¿Has llegado a sentir que tu capacidad de poder almacenar información y recuperarla en algún momento concreto se debe a que has tenido algún déficit al momento de prestarle atención a las cosas? Sí, y influye mucho el cómo se siente uno, porque, por ejemplo, cuando uno se pone nervioso, aunque tú hayas prestado mucha atención a algún tema de tu interés, los nervios pueden afectar mucho al momento de hacerte olvidar eso. ¿Y sientes que por no ser capaz de verbalizar esa información, tu expresión se ve truncada? Sí, y mucho, porque aunque tenga la idea clara, si no sabes cómo expresarlo, se te va a complicar demasiado al momento de explicar. ¿Te has dado cuenta que a lo largo de tu vida como estudiante se te da mucho mejor adquirir la información de una cierta manera que de otra? Sí, en mi caso se me hace mucho más fácil el aprender nuevos verbos, nuevos idiomas, nuevas cosas, mediante juegos o mediante movimientos, canciones, etc. ¿Crees que una persona no solo se rige a través de un solo estilo de aprendizaje? Porque mi prioridad es el kinestésico, el visual también me ayuda, es mi soporte también. ¿Has notado que ya has formado un cierto criterio sobre qué tipo de información te interesa más aprender a ti, basado en algún tipo de algo es mucho más importante en este momento de tu vida? Es la resolución de problemas reales. Ok, se te da mucho mejor un estilo de aprendizaje basado en lógica para resolver problemas. ¿Tú crees que estaría bien si el sistema académico hiciera una especie de examen a todos los estudiantes para ver qué tipo de cuadrante cerebral tiene más desarrollado que otro y de esta manera poder aplicar un tipo de estrategia u otro de aprendizaje? Yo creo que es buena idea que el gobierno estudie a los estudiantes para así poder dividirlos en grupos y enfocarse en cada uno de ellos sin minimizar a cualquier estudiante. ¿Y crees que en este momento de nuestro país es viable aplicar este tipo de estrategia? No, porque al no estar en presencia del estudiante no puede saber cómo actúa y no puede controlar sus acciones, entonces es un poco más complicado. Ya. ¿Tú has llegado a desarrollar un tipo de estrategia en específico que te ayuda de cierta manera a poder asimilar más información de manera más eficiente? Lo que actualmente hago para hacer eso es lo que se llama pasar a limpio, que es la información que nos dan en clases. En casa llegar a repetirlo en un cuaderno más ordenado y así la información también entra de la misma manera, un poco más ordenada, clara y con mis propias palabras, que es lo mejor. ¿Y qué haces con la información o la materia que se te dificulta aprender? En ocasiones repito en voz alta lo que hago y caminando de un lado a otro para no estarme distrayendo, y eso me ha ayudado bastante en estos años de la universidad. ¿Crees que este tipo de prácticas de condicionamiento son un tanto intrusivas para los estudiantes? Yo creo que sí, porque al momento de poner una recompensa estás como que interfiriendo mucho en él y a lo largo va a hacer que pierda interés por la materia y gane interés más por la recompensa. ¿Tú comienzas ya a notar mucho que los profesores utilizan mucho esta práctica de refuerzos y castigos para llegar a conseguir un condicionamiento de un estudiante? O sea, como dije, con moderación es bueno el uso de esto de los condicionamientos porque motivas al estudiante a hacer algo bien, pero usado en exceso va a perder su gracia y los estudiantes van a hacerlo por hacer y no por algo en sí. ¿Cómo ves que ciertas respuestas a unas acciones tuyas favorecen a que tú te quieras seguir comportando de esa manera? Yo siento que es como un halago que nos da el profesor y eso se siente bien y te impulsa a seguir haciéndolo. O sea, te hace sentir que tus acciones llegan a algo, básicamente. Exacto. O sea, como que la ayuda que brindo o lo que hago pues va a beneficiar a mí mismo y al otro. ¿Tú crees que es bueno que un profesor premie todas y cada una de las veces en las que un estudiante hace algo bueno? En sus inicios sí, porque le estás dando el indicador de que lo está haciendo bien, pero igual que siempre, todo en exceso es malo y a lo largo el estudiante solo va a querer la recompensa. ¿En qué etapa del desarrollo humano crees que es necesario condicionar a una persona? Cuando son pequeños, es lo más importante porque es la etapa donde más aprenden. ¿Tú crees que la aplicación de trabajos en grupos beneficia mucho más al proceso de aprendizaje que los trabajos individuales? Sí, porque al trabajar en grupo puedes adquirir nuevos
conocimientos que no tienes de tus demás compañeros y fomenta la unión de curso. Ya. ¿Consideras que la opinión de otros influye mucho en desarrollar tu propia opinión? Sí, porque hay opiniones buenas, opiniones malas, opiniones constructivas y las destructivas. Entonces, dependiendo cómo los comentarios que te lleguen, influye mucho en tu capacidad personal. ¿Sientes que a lo largo de los años, en tu vida, sobre todo académica, has llegado ya a desarrollar un cierto criterio sobre qué temas te resultan buenos o malos? Sí, ya que al estar en convivencia social te rodeas de mucha gente con diferentes puntos de vista y diferentes mentalidades, y así pues puedes madurar mejor tú mismo en día a día. ¿Sientes que has llegado a adquirir ciertas manías o conductas un tanto extrañas porque ves que eso de cierta manera te beneficia en un proceso cognitivo? En lo personal no hay, al menos yo no he percatado nada. Yo me dedico a desestresarme, que sería como jugar videojuegos, que es lo más normal en mí, escuchar música y ahí me pongo a estudiar, con los audífonos y un silencio absoluto. ¿Tú crees que podrías llegar a estudiar en cualquier contexto? No, ya que me distraigo demasiado y cualquier cosita podría llegarme a molestar. En este preciso momento en el que estamos viviendo las clases virtuales, ¿tú crees que hemos perdido mucho al habernos alejado de un entorno con personas? Hemos perdido más la interacción entre estudiante-profesor y la ayuda que te puede brindar este sujeto al momento de tener algún inconveniente. ¿Y crees que esto afectaría mucho a tu rendimiento académico? Sí, o sea, dependiendo cómo sea la situación, sí. Porque clases de niña tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Para usted cree que es importante una debida instrucción y aprendizaje en el desarrollo de las inteligencias y capacidades individuales de los estudiantes? Bueno, es obvio, ¿no? Cada vez que un maestro está dando una clase, es obvio que debe mirar qué posibilidad de aprendizaje tienen los niños y las edades, todos los factores que tienen que ver con esa facilidad. Incluso el arte permanente del estudio de la psicología tiene que ver con esto, cómo el niño aprende y qué procesos le facilitan. Y acorde a eso, pues uno busca dentro de la pedagogía el sustento científico, dentro de la didáctica, la metodología, que le permita pues, atender adecuadamente esos procesos de desarrollo y de aprendizaje de los chicos en la formación integral. Y de igual manera, pues tiene que ver con el desarrollo intelectual. Pues sabemos que hay ciertas etapas de desarrollo que hace que el chico vaya evolucionando y tenga otros procesos mentales que le permitan pues, tener un aprendizaje diferencial. ¿Qué tan presente usted tiene ciertas variables socioafectivas que pueden llegar a dañar la eficiencia del proceso del aprendizaje de los niños? Bueno, dentro de la parte socioafectiva yo creo que es lo más delicado de tratar, ¿no? La parte emocional de los niños, incluso los adultos, es variable y hay ciertos estados. A veces no se puede pensar de esa manera, ¿no? Pero en realidad el estado del clima, a veces un día frío, un día soleado, cambia la predisposición que una persona puede tener. Más aún cuando hay situaciones socioemocionales que le están afectando. Por ejemplo, ahora este tiempo que vivimos la crisis de la pandemia, pues al estar todos un poco hacinados en el hogar y sin poder salir y una falta de comunicación, la parte de socialización. ¿Y cuáles prácticas puede utilizar usted en el aula para elevar, por ejemplo, la motivación de los estudiantes? Bueno, hay algunas estrategias y metodologías. Por ejemplo, para uno es fundamental el trabajo que permanentemente se motive, se estimule a los chicos por los logros que van adquiriendo. Otra de las cosas que yo veo fundamental en el proceso es aprender a trabajar en equipo, equipos donde tú puedes aplicar un test que te permite identificar quiénes tienen más habilidades para la parte práctica, para la parte teórica, y se conforman esos equipos que hacen que se ayuden. Basándonos en los procesos cognitivos del aprendizaje, todo esto de la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje para comunicar lo que nosotros sentimos y pensamos, ¿cuál cree usted que sería la mejor manera para llevar los conocimientos teóricos a los estudiantes y que de cierta manera se les quede bien guardado en el cerebro? Bueno, frente a eso se da cuenta que, claro, no hay procesos prerequisitos para que llegue el aprendizaje, ¿no? La activación, la observación, la atención, la percepción. Yo creo que es fundamental todo aquello que tiene que ver con lo sensorial. De qué manera el maestro le da tan agradable el objeto de estudio, él vincula la mayor cantidad de mecanismos sensoriales que tenemos para captar. Dentro de eso también es un proceso muy interesante, la percepción, ¿no? La percepción, es decir, cómo el maestro llegó a impactar realmente en el cerebro del chico para que lo pueda evocar y luego recordar. ¿Usted tiene presente la forma o el medio en el que se transmiten los conocimientos? Por ejemplo, hay algunos conocimientos que es mejor transmitirlos de forma visual, otros un poco de forma más oral, escuchando clases. Estoy insistiendo un poco que de acuerdo a las metodologías que uno tiene, se puede, ¿no es cierto?, ayudar. Hoy favorece mucho la parte visual, la parte de la tecnología, claro, la tecnología utilizada como un recurso, donde a veces la es el sonido, la forma. Entonces es clave
justamente esos estímulos generan que el chico tenga una mayor fijación de los conocimientos, o que el maestro impacte justamente en aquellos elementos que le son necesarios como fundamento de esas destrezas, ¿no? Porque lo que el currículo nacional tiene es el fundamento de las destrezas adecuadas para el desarrollo. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes sepan reconocer precisamente estas fijaciones personales que cada uno tiene con las carreras o profesiones universitarias? Es clave, ¿no? Poder ayudarle al chico a identificar cuáles son sus potencialidades y que le van a facilitar de alguna manera la progresión en el futuro, ¿no? Nadie se le puede obligar, oye, esto tienes que seguir, pero muchas veces hay cosas y talentos que ni los mismos padres en el hogar reconocen de los chicos, y que los profesores, más bien acá hemos visto que ese chico tiene talento para la expresión oral, que puede ser un buen orador, o que a lo mejor es un chico muy reflexivo y de pronto viene de la filosofía, o cualquier área de esas que de pronto las personas como que desechamos, ¿no? Puede ser, o ser ingeniero, o ser médico, o incluso por el factor económico de cuánto representa cuando sea profesional. ¿Y qué pensaría usted si se realizara algún tipo de examen para categorizarlos en grupos y de acuerdo a eso enseñarles para poder desarrollar y potenciar sus habilidades individuales a costa de que esto pueda llegarse a separar de otros grupos que pueden llegar a ser distintos? No sé hasta dónde se haga procesos de exclusión, ¿no? Y más bien se trata de incluir, ¿no? Y más bien todo busca que incluso quienes nos llamamos regulares o normales, entre comillas, si no tenemos alguna discapacidad, estemos vinculados con todas las personas. Y más bien se conoce que incluso algunas personas que tienen una necesidad específica debería asumirse el trabajo desde los dispositivos universales de aprendizaje, ¿sí? Donde todos nos vinculamos. Hacer un examen que le ayude a uno potencialmente quizá a determinar cuáles talentos, cuáles habilidades a desarrollar más, le puede ser útil, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo separemos un poco. ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje se pueden utilizar en el aula para tener un poco en cuenta todos estos estilos de aprendizaje? Bueno, lo que decía, los trabajos en equipo son claves, ¿no? Bueno, al menos como experiencia yo parto de aplicar un test de estilos de aprendizaje, no para clasificar a los chicos, sino para diferenciar qué habilidades tienen. Y de partida empiezo trabajando con los equipos que son afines, pero de a poco voy luego mezclando, ¿no? Si un chico es práctico y otro es teórico, trato de ubicar un chico teórico acá en el grupo, un chico reflexivo, un chico que es más pragmático, etc. Entonces, para que ellos de alguna manera se vayan favoreciendo de esos procesos. ¿Considera usted que es importante a los estudiantes educarlos en un ámbito mucho más de morales, valores? Indudablemente que uno no deja de trabajar una asignatura, un conocimiento, un contenido, descuidando el ser humano. Más bien es prioridad del ser humano. Y más bien yo creo que la crisis de la educación actual no está dada en los contenidos, en los conocimientos, en la inteligencia, para nada. Más bien está en la actitud de las personas. Pues hay cantidad de actitudes, incluso de gobernanza, etcétera, que denigran realmente la dignidad humana. Entonces, eso no se debe perder de vista. O sea, el hecho de formar al chico en bases, en fundamentos, eso es clave en la esencia del ser humano. ¿Qué elementos o estímulos se pueden utilizar para poder formar a estos chicos con comportamientos que pueden beneficiarlos como personas? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y acá a nivel universitario que trabajamos, los estudios de caso, por ejemplo, facilitan, ¿no? Cuando uno da estudios de caso prácticos, entonces el chico relaciona lo que está sustentado en la teoría para llevarlo a aplicar. Entonces eso da mucho resultado. Y experiencias que le hagan al chico vivenciar lo que va a ser su desempeño profesional, y da mucho resultado las prácticas profesionales. ¿Qué cosas se puede hacer para que los alumnos no dejen de participar en clase, incluso a pesar de que en algunas ocasiones pueden llegar a equivocarse? Bueno, yo utilizo dentro de mi clase lo que es una guía de interacción en el aula. Una connotación simple, no es el celular, es un poco el enemigo, y mismo los chicos más pensan del celular. Entonces, no para evitarles, sino para ayudarles un poco, si se puede educar en el uso correcto, por ejemplo, de una herramienta como el celular, hago una guía de interacción. La guía de interacción, justo, la guía le va permitiendo paso a paso a que el chico vaya generando esa interacción. Y desde luego, sin el miedo permanente de que me voy a equivocar, más bien también trabajamos mucho y sustentamos la pedagogía del error. Es decir, que a través del error yo también pueda aprender. Entonces, no es hacerle quedar mal, no es decirle tú no sabes, sino más bien mira, hay otra forma de ver o hay otra forma de hacer, y los demás también intervienen en ese proceso de crecimiento y de ayudar a corregir para que no se marque el error, sino que a través del fallo que he tenido se pueda aprender. Como profesor, ¿usted recomienda más hacer trabajos en grupo que trabajos individuales? Los dos son buenos y beneficiosos, ¿no? Bueno, en esta sociedad donde poco trabajamos y aprendemos a convivir en armonía, yo soy más amigo del trabajo en equipo, ¿sí? De equipo más que grupo, que tiene una connotación muy diferente.
Lo individual se sustenta y uno se aprende, pero también se valora a los otros, ¿no? Y darse cuenta que uno no es capaz de hacer solo todo. El hecho de que yo manejo un área de conocimiento no quiere decir que lo sepa todo, y tener la humildad en algún momento para ver a otro compañero y decirle, mira, esto no entiendo, por favor explícame, y eso es normal. ¿Usted es capaz de controlar los distintos aspectos del entorno que pueden llegar a robar la atención de los estudiantes? Yo he tenido la posibilidad de trabajar desde los más pequeñitos, la escuela, el colegio y la educación superior. Ahora mismo, incluso nosotros como universitarios, pero tenemos un proyecto con niños con síndrome de Down. Estamos haciendo un proyecto de vinculación. Y ahí estos niños tienen discapacidad. Entonces, ellos son personas que, justo lo que tú dices, no cualquier cosa le va a llamar la atención. Entonces, uno, ¿cómo buscar esa concentración y esa atención adecuada? A través del ser creativo. Ello me ha dado muchos resultados de actividades lúdicas, el juego, la interacción, que son elementos que hacen que el chico se concentre en lo que vamos a hacer y trate de estar poco disperso con lo que pasa afuera, pero que tenga uno control absoluto. No, porque un aula mismo a veces no tiene la iluminación, la ventilación adecuada. Entonces, todo eso son factores que pueden ser distractores, o un clima muy abrigadito que produzca sueño, o demasiado frío. Entonces, todos esos elementos va a ser un poco difícil porque no hay tampoco una institución que diga uno, esta es la ideal. Trabajando ya con personas que se supone que están en una etapa avanzada de su vida, ¿considera usted que este desarrollo del criterio es mucho más fácil de poder manejar que trabajando con niños? Porque yo tengo niños que tienen, bueno, desde los niños, si uno es, entre comillas, desexplota el potencial que ellos tienen, son tan inteligentes o quizás más inteligentes que un adulto. Y a veces al revés, hay personas que son muy maduras, pero que no se refleja en su pensamiento, en su criterio, ¿no? Entonces, eso es subjetivo. Pero desde luego, el proceso de reflexión, de razonamiento de una persona adulta, sí va un poco más con juicios de valor y todo criterio que tiene desde la razón, ¿no? Ya le acompaña el razonamiento, el raciocinio, que le ayuda a emitir juicios de valor. ¿Usted cree que afecta mucho tener clases en línea comparado con tener clases en presencial? Bueno, afecta en las condiciones más que las mismas, ¿no? Pero la idea es, hay un problema. Cuando se trabaja esta parte virtual, el lío es que los maestros tratamos de trasladar lo que está pasando en la práctica, en el día a día, en lo presencial, a línea, y es lo que nos da resultado. Pero si a mí me preguntan el criterio de qué te gusta más, a mí me gusta más lo presencial. Por esto que hemos conversado también de las emociones. Es mucho más humano. Eso, o sea, el chico se nota cuando se queda con la duda, como que desea preguntar. Además, atrás de la hacer pantalla. clases en presencial lo hace como más real que hacer en clases virtual también. Pues, Bueno, cercano, o sea, la sonrisa, el chiste, eso es el día a día.